Rurales sin Tierra de Brasil es uno de los mayores movimientos sociales y no solamente pues en Brasil, sino en toda América Latina, ya que su origen se remonta a una organización de trabajadores rurales del campo y activistas y la fundación pues, de este movimiento como tal se dio en el sur del estado del Paraná, en Brasil, en el año de 1984, bajo el apoyo de la Comisión Pastoral de la Tierra. Este, las, perdón, los integrantes del Movimiento Sin Tierra son, ahora sí que se llevó a cabo en tres fases. La primera etapa de integración del movimiento fue entre 1979 y 1983, con una etapa de acumulación de luchas, de experiencias y liderazgos formales con peso decisivo en las comunidades. De 1984 a 1990 se dio la etapa de constitución formal y de 1990 a la fecha se ha consolidado y ahora sí que ha aglutinado no solamente a campesinos, sino a otros sectores sociales, como por ejemplo obreros, trabajadores informales, etcétera. De igual manera, el movimiento Sin Tierra comparte con el Partido de los Trabajadores de Brasil una misma matriz formativa. Como les decía, pues son los obreros, intelectuales, activistas de izquierda y un sector de la Iglesia popular y progresista. Son los que actualmente conforman a este movimiento y ahora sí que en esta época estaban en contra de la dictadura militar por los cambios y reformas que se hicieron en la década de 1960, más que nada pues en el campo. Entre los objetivos de este movimiento se encuentran, pues, su principal, bandera es el acceso a la tierra de manera, pues, eh, equitativa. En Brasil actualmente los predios de más de 1.000 hectáreas concentran más del 43% del área total de las propiedades rurales, mientras las tierras menores a 10 hectáreas ocupan menos del 2,7%. Asimismo, se calcula que unas 100.000 familias aproximadamente viven al día de hoy en los campamentos de Movimiento Sin Tierra y pues esto, eh, eh, digámoslo así, eh, perdón. Ahora sí que de igual manera, estas 100.000 familias pues están insertas junto con otras 4,5 millones de familias pobres del campo pues en este movimiento. Ahora sí que también al día de hoy pues el movimiento Sin Tierra no solamente pues busca pues acceso a las tierras de manera pues equitativa para los campesinos. Actualmente este, en las comunidades donde tiene presencia se ha dedicado pues a la educación, a la producción, a la formación de ideología a las finanzas, a la comunicación en sus comunidades y buscan integrar diferentes perspectivas sociales, impulsar diversas agendas temáticas. Este, el modelo educativo del Movimiento Sin Tierra surgió en el año de 1988 cuando se creó el sector de la educación orientado a resolver la cuestión del analfabetismo. Y entre los años de 1989 a 1994 se puso en marcha el Colectivo Nacional de Educación, combinando programas estatales y el financiamiento público y apoyos foráneos y recursos autogestionados. El Movimiento Sin Tierra actualmente postula la necesidad de incorporar a su militancia grupos técnicos ideológicamente formados y comprometidos, además de formar cuadros políticos en diversas facetas del conocimiento humano. En el modelo educativo del Movimiento Sin Tierra, los trabajadores y el profesor de la escuela, perdón, los investigadores y los profesores de sus escuelas son trabajadores rurales. Eso quiere decir que pues también son o en algún momento fueron campesinos. Y ellos creen que la escuela debe producir los conocimientos encaminados al beneficio y al bienestar de los trabajadores a partir de una nueva concepción de la vida rural. El programa del Movimiento Sin Tierra lleva a cabo una propuesta de reorganización del campo brasileño. Esto quiere decir que se debe democratizar el acceso a la tierra y al conocimiento que debe ser para todos. Asimismo, el acceso a la educación y la revolución de modelos pedagógicos
y la organización de nuevas escuelas para las familias de los trabajadores se consideran parte sustancial de la reforma agraria. De igual manera, la postura del movimiento sin tierra ante el problema agrario brasileño pues, es el siguiente. En el siglo XX, pues el pacto social, entre comillas, que se suscribió entre las élites citadinas brasileñas y las oligarquías regionales, supuso mantener una estructura latifundista de la tierra, bloqueando cualquier tentativa para aumentar los impuestos y financiar la industrialización del país. Para la década de 1960, cuando empezó la dictadura militar, esta situación parecía pues revertirse al coincidir el surgimiento de nuevos movimientos campesinos en la región noroeste del país y las acciones de un gobierno de sensibilidad social. Sin embargo, pues este gobierno militar vetó por la fuerza esta oportunidad de poder hacer justicia en el campo y es hasta la década de 1980 cuando la lucha por la reforma agraria va a tomar un nuevo auge, un nuevo sentido, en gran medida como reacción a las tensiones acumuladas por la política de paz en el campo que fue sostenida por la dictadura militar. Ahora bien, entre finales de la década de 1980 y durante la década de 1990, el movimiento Sin Tierra fue responsable por un fuerte y combativo proceso de desenmascaramiento de la existencia del latifundio y de sus correspondientes injusticias agrarias. Y estas acciones van a culminar en importantes procesos de desapropiación de tierras y reglamentación de las relaciones del trabajo en el campo. El movimiento Sin Tierra también cabe mencionar que defiende un modelo de la reforma agraria que sigue siendo capitalista, pero es muy, muy diferente al defendido unos años atrás, basados en pequeñas y medianas unidades productivas, inspiradas en tecnologías alternativas y agroecológicas. Asimismo, el modelo del movimiento Sin Tierra es necesario no solamente la desapropiación de la tierra, sino también un gran incentivo a inversión por parte del gobierno por medio de la liberación de los créditos, financiamiento de proyectos, asistencia, capacitación técnica, asimismo como la garantía de los servicios públicos de salud y educación para los campesinos. Este, También cabe mencionar que el movimiento Sin Tierra, bueno, más bien el movimiento Sin Tierra se ha producido una evolución del programa agrario hacia una forma superior de organización de la vida y la producción en el campo, capaz de desarrollar una calidad de vida del mundo rural frente a la calidad de vida en las ciudades y también frente a los efectos de la transnacionalización agraria. El principal enemigo del movimiento Sin Tierra, así como los demás movimientos campesinos en América Latina, sin duda son los agronegocios de monocultivo exportador, por ejemplo, bueno, yo creo que sí se acuerdan cuando vimos en una clase el caso de los cultivos de la soya que iban devastando las selvas, pues así ese es el principal enemigo del movimiento Sin Tierra. Muchos de estos emprendimientos son integrados o dirigidos por capitales transnacionales. Además de los problemas ecológicos que estos cultivos acarrean, estos cultivos reafirman y legitiman la estructura de concentración de tierra del país en pocas manos. Y actualmente el movimiento Sin Tierra a partir de la década de 1990 se ha visto acompañado por la aparición de otros movimientos sociales rurales similares. Este movimiento ha asumido como justas las demandas de estos actores, aunque se han denunciado frecuentemente su carácter corporativo y clientelar, y sus objetivos son focalizados y asimilables a un capitalismo que constantemente aísla y fragmenta a los productores menores y reconcentra la propiedad de la tierra. Sin embargo, el cuestionamiento a movimientos cuyos líderes son percibidos como caciques políticos o agentes del capital puede expresar otros intereses. Algunos activistas perciben como un intento del movimiento Sin Tierra de hegemonizar la protesta social en diversos contextos locales brasileños, por lo que en este punto el discurso y los actos de este movimiento deben ser objeto de análisis cuidadoso. Y bueno, aquí está mi fuente de consulta, profesor, es un artículo académico sobre el movimiento Sin Tierra. No sé si tengan alguna duda ahorita. ¿Cómo se relaciona con estas cuestiones del medio ambiente?
¿El movimiento sin tierra? Sí, exactamente. Pues básicamente lo que buscan ellos es o más bien lo que buscaban en los inicios era que las tierras, las parcelas que pues estaban originalmente en manos de pues unos pocos agricultores, o más bien que eran dueños de casi todas las tierras, pues que se puedan reconcentrar pues de manera equitativa para todos los campesinos y de igual manera que al momento en que uno le entrega las tierras a los campesinos, que ellos puedan no solamente hacer cultivo de un solo producto, sino que puedan irlos rotando y a su vez, como mencionaba el artículo, no solamente se trata pues de pues ahora sí que de entregar tierras a los campesinos y también, sino también de educarlos y hacer conciencia entre ellos, pues que es como su medio de vida, su medio ¿cómo se le puede decir? De autosuficiencia y pues por lo mismo con ese modelo educativo que ellos mismos tienen, pues ellos pueden hacer conciencia de que tienen que cuidar sus tierras y tienen que cuidar el medio ambiente porque si no se acaba lo que la tierra que les da de comer. Ok, muy bien, ¿no? Justamente, ¿no? Aparte se basa en esa relación que tienen los campesinos, o bueno, los sin tierra con su localidad, ¿no? Con su territorio. Muy bien. Vamos entonces ahora con Sara. Sí, maestra. ¿Se puede ver ya? Ya se ve muy bien. Ah, ok. Bueno, yo les voy a hablar, buenas tardes, compañeros y profesora, voy a hablarles sobre el autogobierno de Cherán. Todo este movimiento y esta situación que pasa Cherán comenzó cuando un grupo de talamontes se encontraba talando árboles cerca de las fuentes del agua de Cherán, situación que preocupó a los habitantes del pueblo, pues son precisamente los árboles los encargados de mantener la humedad de la zona. Esto sucedió en 2011. El pueblo de Cherán, cansado del crimen organizado y la falta de soluciones por parte del gobierno, se unió para hacer frentes a las amenazas, levantándose en armas. En primer lugar, se levantaron en armas contra los talamontes, que son aquellos integrantes del crimen organizado que se encargan de traficar con la madera de los bosques. Y en segundo lugar, y también se alzaron contra los policías y su gobierno local ante la falta de seguridad y de una respuesta certera ante las extorsiones de las amenazas de los talamontes. Fue así como un grupo de mujeres fue a hacer frente a los talamontes con la intención de dialogar, pues era la única forma que se podían encarar con aquellos hombres que estaban armados, pero para su sorpresa, lamentablemente fueron echadas del lugar entre insultos y forcejeos. Acto seguido, las campanas del Templo de Calvario comenzaron a sonar haciendo un llamado al pueblo, los cuales acudieron enseguida, al igual que la policía, para liberar a los rehenes. Ese mismo día, el pueblo de Cherán, con sus 20,000 habitantes, decidió echar a su gobierno, a los policías y a los talamontes fuera de su territorio y emprender así su épica cruzada. Ellos han asegurado en entrevistas que ahora se encuentran más unidos que nunca, pues al quitarse la venda de los ojos, notaron que los partidos políticos lo único que hacen es dividir al pueblo. En, en Cherán ya no existen los presidentes municipales ni las organizaciones partidistas para la administración pública, pues ellos decidieron tomar la forma del gobierno de sus antepasados a través de un consejo de 12 personas elegidas por la comunidad, quienes son los que determinan la toma de decisiones para el beneficio común. Tal ha sido su compromiso que todo lo que se consume en Cherán es producido dentro del pueblo, incluso el material para la construcción de sus casas y la reparación de sus caminos. Y es muy interesante porque entre numerosos logros que ha conseguido Cherán,
Uno de ellos es el colector pluvial más grande de Latinoamérica, que está ubicado en el cerro de Cucundicata, en el que se aprovecha el cráter de la cima de 1,5 hectáreas de extensión para captar el agua de lluvia. Así, el pueblo mantiene grandes reservas de agua para sus sembradíos. Su propia planta, bueno, otro de sus logros o lo que ha hecho este pueblo es su propia planta potabilizadora, que hace del agua que captan un agua que pueda beberse sin ningún problema, así no va a haber sed en Cherán. El vivero forestal de Cherán, donde trabajan 35 personas que producen 1.500.000 árboles anualmente, utilizados para reforestar y comerciar. También cuentan con su propio aserradero, su fábrica de resinas y de blocks, produciendo así dentro del mismo pueblo la madera y los materiales de construcción necesarios para mejorar sus calles sin necesidad de importarlo de otros estados. Desarrollaron también el programa Cero Basura, con el que pretenden eliminar al 100% los desechos sólidos, separando la basura en 6 categorías y no solo en orgánica e inorgánica como es lo habitual. Y esto les lleva a planear una planta de reciclaje y un biodigestor. Los habitantes de Cherán son visionarios y a pesar de que hoy se encuentran progresando de forma independiente, por así decirlo, no se han apartado del manto estatal y federal, continuamente reciben visitas de personas del extranjero. Cherán es un pueblo que se encuentra a 1 hora y media de Morelia, en la región de la meseta purépecha, y la comunidad está protegida por hombres armados y uniformados, que a simple vista podrían parecer personas que pertenecen al ejército. Sin embargo, se trata de miembros de la ronda comunitaria, así le llaman, y estos son habitantes de Cherán que se encargan de revisar cada vehículo que pueda entrar o a cada persona que busque entrar a la comunidad, porque ellos han jurado y defender con su vida a su gente y a su tierra. Eso es todo. No sé si alguien tiene alguna Muy duda. bien. Aparte es bien interesante, ¿no? Porque justo ellos, particularmente en lo que están trabajando como infraestructura o como valor público, pues es justamente instrumentos, estrategias e infraestructura para mejorar su desarrollo en términos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, ahí es donde de repente nos hacen ver que hay otras formas de organizarse, ¿no? Sí, ese movimiento social también es bien interesante, Y porque justo no ha veía, sido un perdón, movimiento, ¿cómo podemos decir?, armado, pero pues también les costó trabajo, ¿no? claro, Sí, y justo veía otra cosa que me llamaba mucho la atención. Me puse a ver videos como de entrevistas que le hacían a ciudadanos y a niños incluso, y wow, yo me sorprendía porque es esa historia que se lleva en la sangre, que se va pasando de generación a generación, y los niños también con tanta pasión, es como que contaban esa historia que había pasado su pueblo y hablan sobre los talamontes y estas personas, y también van creando en ellos ese, pues esa lucha de seguir protegiendo su hogar. Me pareció muy interesante, la verdad. sí, pero aparte la conciencia que tienen, ¿no? O sea, desde chiquitos, es una de las cosas que más sorprende, porque de repente diciendo, híjole, no, pues, o sea, yo llevo tantos años estudiando, me eché una licenciatura, ¿no? Ya el hecho de tener una licenciatura en nuestro país, pues estamos ahí por encima del 20% de la población, ¿no? Y cuando uno los escucha hablar, por ejemplo, a los zapatistas o a los michoacanos de Cherán, o sea, hablan con una claridad de ideas que dice uno, bueno, ¿dónde aprendieron a hablar así, no? Conocen bien su territorio, saben qué es lo que están defendiendo. Y, por ejemplo, cuando, ¿no? Pues, no sé si ustedes han visto cuando entrevistan de repente a los acarreados, en Ciudad de México o en cualquier ciudad, ¿no? Oiga, ¿y usted por qué vino aquí? Ni quieren hablar, ¿no? Se esconden, no, pues me mandaron, no, pues ¿quién lo mandó? No, pues es que me dieron dinero, ¿no? Ah, bueno, pero ¿por qué está luchando?
No, pues quién sabe, ¿no? Entonces dice uno, ¿dónde está justamente esa educación que nos permite a todos entender cómo funciona nuestro entorno y además poder expresarlo y explicarlo, ¿no? Entonces, pues digo, si ellos lo pueden hacer, pues entonces hay que buscar qué es lo que han hecho bien para que justamente nosotros aprendamos de ellos, ¿no? Ok, muy bien, ese movimiento es súper interesante. Por ahí Melissa sí tiene audio. Sí, profesora. ¿Sí? Ok, va a compartir, si quiere puede compartir pantalla, ¿vale? Sí, permítame. ¿Ya se ve? Ya, listo, Ya ve. ya se ve. Mm, Bueno, a mí me tocó el Foro Alternativo Mundial del Agua. El Foro Alternativo Mundial del Agua, el FAMA, fue formado para construir una alternativa concreta al Foro Mundial del Agua, que es organizado por el Consejo Mundial del Agua, eh, voz de sociedades transnacionales y del Banco Mundial, que pretenden apropiarse de la gobernanza mundial del agua. Es un espacio de encuentro abierto que tiene como objetivos profundizar en la reflexión, en un debate democrático de ideas, en una formulación de propuestas, en el libre intercambio de experiencias y en la articulación de acciones y peticiones eficaces de los movimientos de sociedades civiles. Movimientos que se oponen a la explotación de recursos hídricos en la lógica de beneficio de las sociedades capitalistas, aunque también alguna vez de las sociedades públicas, y que participan en una gestión ecológica, social y ciudadana de esos recursos, en su preservación y su reparto equitativo entre los distintos usos. Hace años, el conjunto de movimientos de sociedad civil que actuaba por la preservación de recursos del agua y de su gestión con participación ciudadana, han construido plataformas, propuestas y acciones, ya sea en el transcurso de encuentros específicos como el Foro Alternativo de Florencia en el 2003 y de Génova en el 2005, el After Foro de México del 2006 o de Estambul del 2009. También en el seno de foros sociales mundiales como en Puerto Alegre, en Caracas, Nairobi, Belén o Dakar, los cuales han servido de base para el nacimiento de un movimiento para la reaprobación del agua, que es bien común de la humanidad. Este movimiento ha permitido la aparición de redes nacionales como en Italia o continentes en África y la agresión de la privatización del agua en América, en África, en Europa y especialmente en Francia. Una de las principales multinacionales del sector, notablemente con la remunicipalización de la gestión del agua en París. Ha favorecido también el reconocimiento del acceso al agua como uno de los derechos humanos fundamentales por la Asamblea General de la ONU el 29 de julio del 2010. Tiene varios objetivos, 8 en total. Es un espacio de encuentro abierto. El primero es que es un espacio de encuentro abierto que tiene como uno de sus objetivos profundizar en la reflexión, en el debate democrático de ideas, en la formulación de propuestas, en el libre intercambio de experiencias y en la articulación de acciones y peticiones eficaces de los movimientos de la sociedad civil. Movimientos que se oponen a la explotación de los recursos hídricos en la lógica del beneficio de las sociedades capitalistas, aunque también alguna vez de las sociedades públicas, y que participan en una gestión ecológica, social y ciudadana de estos recursos, en su preservación y su reparto equitativo entre los distintos usos. Como segundo punto, reúne y articula organizaciones y movimientos de la sociedad civil de todos los países del mundo, pero no pretende presentar a todos aquellos que luchan por la preservación de recursos de agua
y su gestión ecológica y ciudadana. 3. Se sitúa en el proceso de foros sociales mundiales en el sentido de en que anima a organizaciones y movimientos que participan a actuar al nivel local o nacional en búsquedas de tomar parte activa de los movimientos internacionales, introduciendo en la agenda mundial las prácticas transformadoras de aquellos experimentos en la construcción de otro mundo. Y 4. Se oponen a un proceso de mundialización capitalista de los servicios del agua y del saneamiento, controlados por grandes empresas multinacionales y los gobiernos, así también como priorizar en el beneficio estrictamente económico de los usos del agua por las instituciones internacionales a través de la reforma del sector del agua. Lo que intenta alcanzar con esto es un reconocimiento de que el agua es un bien común de la humanidad vital para todos los seres vivos y no una mercancía. También intenta la inclusión en las constituciones nacionales del derecho del acceso universal del agua potable y al saneamiento como un derecho fundamental. La gestión y protección pública y participaciones de los recursos hídricos contra la contaminación agrícola, industrial y la sobreexplotación, la distribución concretada y democrática de estos recursos ante los distintos usos del agua, la realización o rehabilitación de los poderes públicos, el establecimiento de una tarifa progresiva de agua potable de uso doméstico que realmente accesible al uso y que penalice el abuso, la promoción de alternativas de técnicas de producción de agua y saneamiento, la prevención de los efectos de calentamiento climático, que son inundaciones, sequías, salinización de agua dulce, desarrollando la resiliencia de los ecosistemas y de los suelos. 5, es una manifestación en el tiempo y en el espacio, pero con la convicción proclamada en Porto Alegre de que otro mundo es posible. Este foro es un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas que no se reduce solo a los acontecimientos de base. Ninguna organización participante en el foro alternativo está autorizada a expresar en nombre de foro posicionamientos que no hayan sido adoptados por todos los participantes. Las organizaciones o el conjunto de organizaciones que toman parte de este encuentro podrán deliberar con toda libertad sobre declaraciones y acciones que se hayan decidido llevar a cabo, y se compromete a difundir ampliamente esta decisión por los medios a su alcance, sin imponer orientaciones, jerarquías, censuras y restricciones. Es un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no partidista, que articula de manera descentralizada en red organizaciones y movimientos involucrados en acciones concretas al nivel local e internacional, con el objetivo de luchar por alternativas para defender el recurso del agua. Y como tal, y por último, está siempre abierto a la pluralidad y a la diversidad de los compromisos y acciones de organismos y movimientos que decidan participar, así como a la diversidad de género, etnias, culturas y generaciones, en la medida en que estos reparten la presente carta. Y no podrán participar en el foro estados y gobiernos como tales, organizaciones militares, instituciones del gobierno mundial económico, así como representantes diplomáticos o partidos políticos. Y sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muy bien, ¿cuántos países participaron ahí en este movimiento? Bueno, como tal, obviamente no son representantes de los países, ¿no? Sino pues organizaciones que llegaron a este movimiento de diferentes países.
Creo que ya se le cortó. Bueno, seguimos entonces. ¿Seguiría usted, Sinaí? ¿Sí puede compartir pantalla y activar micrófono? Maestra, Ajá. es que yo tengo una duda. O sea, sí hice mi exposición sobre a mí me tocaron los piqueteros en Argentina. Pero bueno, por lo que yo investigué, no es como un problema ambiental. No sé si esté bien o hay Sí, otro. lo había cambiado, le mandé correo, pero bueno, pues presente a los piqueteros, déjeme entonces Sí, lo es cambio que aquí de lugar. bueno, es que no vi el correo, maestra. Ok, entonces déjeme le cambio aquí de lugar. Y bueno, pues platíquenos sobre los piqueteros. Voy a compartir mi presentación. Ok. ¿Sí se ve? Sí, ahí vaya. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los piqueteros en Argentina. Eh, ay, bueno, el A ver si movimiento de puede trabajadores poner horizontal su teléfono para que se vea No más se grande puede, la presentación. maestra. ¿No deja? Bueno, Es ok, que no está puedo. bien. No, lo volteo, pero no me deja. Pero sí alcanzan a ver o no. Se ve chiquito, pero bueno, está bien. Bueno, perdón. Bueno, el movimiento de trabajadores desocupados, conocido también como movimiento piquetero, se autodefine a sí mismo como una expresión del desarrollo de poder popular. El movimiento se constituye como una organización popular compuesta por hombres y mujeres, trabajadores desocupados, que forman un movimiento y no un partido o un sindicato que busca resolver entre todos los problemas, de todos. Por ese motivo se sostiene que este movimiento es un movimiento de todos. Tal organización se plantea autónoma de los partidos políticos, los sindicatos y la Iglesia, teniendo como principio básico el objetivo de coordinar sus actividades con otros grupos organizados para realizar reclamos o reivindicaciones. El movimiento piquetero está formado por ex obreros metalúrgicos, ferroviarios, trabajadores del sector eléctrico, petroleros, estatales, ex trabajadores de la carne, portuarios, etcétera. Es decir, que no son nuevos pobres, sino que son desocupados con una experiencia de lucha sindical y que en la actualidad se encuentran sin trabajo. Como principal forma de lucha, los trabajadores desocupados utilizan el piquete o corte de ruta para demandar al gobierno puestos de trabajo, bolsones de comida, materiales de primera necesidad como colchones, chapas para techo, también planes sociales, infraestructuras, etcétera. Bueno, a mediados de los 90, durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se inician los piquetes en localidades del interior del país, especialmente aquellas que fueron centros de la industria petrolera, que en el gobierno menemista fue privatizada y reestructurada. Se desarrollaron en localidades donde había nudos ferroviarios como Cruz del Eje en Córdoba o centros de producción agroindustrial como en la región azucarera, maderera y citrícola, perdón. Salteño, Jujeña, a lo largo de la Ruta Nacional 34 que vinculaba a la zona petrolera. Posteriormente, esta metodología fue adoptada como práctica en los barrios populares periféricos de grandes ciudades tales como Rosario, Santa Fe y Córdoba,
a partir del año de 1999. Se instala en localidades carencias y villas de conurbano bonaerense. La práctica de los movimientos de trabajadores desocupados comenzó a expandirse rápidamente y sus adeptos fueron incrementándose en el año 2000 hasta la actualidad. Fue en La Matanza, un suburbio al oeste de la capital con una población de aproximadamente 2 millones de pobres, en medio de centenares de fábricas cerradas, donde se produce el primer corte de ruta urbano, en el cual el movimiento piquetero se instala como un actor político en la escena nacional, dando como resultado que el movimiento adquiriera dimensión y reconocimiento como un nuevo actor a nivel nacional, es decir, se nacionaliza. A partir de su crecimiento y multiplicación, el movimiento se diversifica en otras corrientes y grupos internos, donde se observan diferentes momentos de maduración, de tamaño, de características zonales, de influencias ideológicas y vinculación con organizaciones sindicales y políticas. El movimiento se nacionaliza y se fragmenta en el año 2001, hecho que se demuestra que en las dos asambleas nacionales de piqueteros realizadas con la intención de crear alianzas y poder unirse. Sin embargo, los resultados fueron relativamente fallidos. El origen de los movimientos de trabajadores desocupados responde a un fenómeno objetivo por cuanto se multiplican en todas las zonas del país. Tal como se ha mencionado anteriormente, se han conformado diferentes movimientos que surgen independientemente unos de otros y no como ramificaciones o seccionales de una central única. Los movimientos se caracterizan por su diversidad y por las particularidades de cada barrio o localidad. Los movimientos se encuentran en 10 distritos del conurbano y bueno, las propuestas de la coordinadora se discuten luego en las asambleas barriales, donde todos los compañeros de cada barrio resuelven y elaboran nuevas propuestas. En el movimiento se practica una democracia desde la base, debido a que todas las decisiones como formular demandas, hacer un piquete, se toman colectivamente en asambleas abiertas a nivel de barrio o a nivel municipal. A partir de la asamblea que tiene carácter soberano se toman las decisiones. Se estableció un proceso asambleísta semanal en los municipios, quincenal en las provincias y mensual en las comisiones nacionales. Y bueno, se trata de un proceso de ida y vuelta donde los acuerdos buscan la profundización del Estado, de la democracia formal existente. La organización a partir de asambleas permite que todos los miembros puedan participar, proponer y resolver. Bueno, se podría afirmar que como movimiento social se ha sabido implementar una nueva práctica, el piquete o corte de ruta, a través del cual los trabajadores desocupados demandan sus derechos. Entre los más importantes, la generación de trabajo genuino, que sigue estando en el centro de la problemática social. Sin embargo, se debe destacar que la efectividad inicial de la práctica del piquete como herramienta de lucha comienza a desgastarse, ya que el piquete debe ser sostenido diariamente con la presencia de la gente en la calle. Por otro lado, los sectores que se oponen a este tipo de manifestaciones aíslan los legítimos reclamos y al mismo tiempo alimentan las tendencias más reaccionarias de las clases medias en contra de la práctica del piquete, haciendo hincapié sobre la libre circulación de mercaderías y personas. Por ese motivo, el piquete, que en sus inicios fue una herramienta de inclusión territorial, se unificaba
la lucha de sectores medios y bajos. Comienza a ser desacreditado por la derecha, que en su discurso permite una mayor captación de sectores de la clase media que progresivamente convierten al piquete en una herramienta de exclusión y aislamiento. Y bueno, eso sería todo. Ok, muy bien. Este movimiento lo tenía yo junto ahí a estos otros, aunque en realidad es un movimiento más bien urbano, porque justamente es un tanto parecido al movimiento de los Sin Tierra en Brasil, desde el punto de vista que pues son como tal personas que en algún momento fueron trasladadas del campo hacia la ciudad y encontraron, ¿no? Pues como en muchas metrópolis, el desarrollo a partir de las grandes industrias, ¿no? Como decía su compañera, pues a partir del petróleo, de la minería, ¿no? Que finalmente son actividades que tenían un impacto importante en materia de medio ambiente. Posteriormente, bueno, pues se da este cambio en las actividades y entonces dejan ellos pues de tener trabajo, ¿no? Se quedan sin trabajo, sin empleo. En parte porque así lo consideran las empresas, en parte un poco por los cambios en cuanto a la estructura económica de los países y finalmente se quedan también despojados, pero dentro de esa falta de empleo, falta de trabajo, pues también empiezan a tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? De sus condiciones como obreros, de su derecho al trabajo, de que inclusive las actividades en las que ellos se desarrollaban, pues son actividades que implican la extracción de la riqueza de los recursos naturales, ¿no? Es decir, y que muchas veces pues era llevado por empresas transnacionales pues fuera de su país de Argentina, ¿no? Y bueno, pues justamente se vuelve un asunto más complejo por toda la historia de inestabilidad económica en Argentina, ¿no? Finalmente no se ha podido resolver ese problema, son como esos grandes movimientos que duran muchos años, ¿no? Algo así como los zapatistas aquí tampoco les han dado solución a sus problemas, ¿no? Entonces, por eso es que ahí siguen los sin tierra, pues también, ¿no? Brasil nunca tuvo una reforma agraria, Argentina nunca tuvo una reforma agraria, y nosotros, bueno, en la teoría la tuvimos, ¿no? Pero en la práctica, pues no necesariamente en todos los lugares, ¿no? Entonces, pues ahí se van como que emparentando esta situación social entre los países de América Latina, ¿no? Y por eso es que toman como tintes paralelos, si bien son sectores económicos diferentes, son situaciones diferentes, por ejemplo, los zapatistas con los sin tierra, pero son movimientos que tienden a reunirse inclusive, ¿no? A juntarse, a intercambiar ideas, a hablar sobre estos grandes problemas del mundo, y pues son cuestiones que tenemos que conocer, ¿no? Otro movimiento que se me hace muy importante, que había del que hablar, no sé por qué no me contestó Jorge, así que pues nada más les comparto un poco las imágenes. Este es el movimiento de Standing Rock. Este movimiento es un movimiento que tiene poquitito tiempo, vean ustedes, de 2016, y es también un movimiento bien interesante porque pues justamente se derivó a partir de que empezó a popularizarse este asunto del fracking a nivel internacional, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en particular, hace 2 años se habló mucho de eso, hace 3 años ya,
y actualmente ya no se ha hablado mucho de eso, pero pues ya se está realizando fracking en muchas partes de México, ¿no? En particular, aquí se dio en Dakota y implicaba que iban a despojar de su territorio a una reserva de Sioux, de una tribu Sioux, y además, en donde no los despojaban, iban a pasar justamente tuberías para poder realizar fracking en la zona. Entonces, este movimiento pues justamente se unió como una forma de proteger el agua, porque pues sabían que obviamente el fracking pues es una actividad económica que usa enormes cantidades de agua y pues ellos se movilizaron para proteger la reserva, ¿no? Y es algo importante porque, o sea, prácticamente el proyecto requería de meter tuberías para el agua a todo lo largo de su reserva y era un proyecto muy grande. Y finalmente ganaron, ¿no? Lograron que no se llevara a cabo este entubamiento y además que pasara por abajo de su reserva, ¿no? Porque el asunto era, pues sí, entuban el agua, meten la tubería y pues nosotros ya no vamos a tener acceso a las fuentes de agua, ¿no? Y bueno, es un movimiento importante porque además es muy actual, que se enfrenta justamente a estos impactos ambientales actuales que de alguna forma pues se pelea esta modernidad, ¿no? Entre comillas, con los recursos naturales, vistos así como recursos, pero además con los derechos de las personas, ¿no? A disfrutar de su medio ambiente y de esos mismos recursos que están en su territorio, ¿no? Entonces, si ven ustedes, les voy a dejar de compartir una de las cuestiones que tienen, me falta también otro, que tienen en común estos movimientos sociales es justamente esa concepción del territorio diferente a la que la sociedad moderna tiene, ¿no? Es decir, hay un arraigo tal al territorio y hay un reconocimiento de su necesidad de relacionarse con el medio ambiente, que por eso no cambia esa postura que a lo mejor en algún momento era de comunidades que eran muy tranquilas, que llevaban una vida más bien rural, a personas que pues se contraponen contra grandes empresas, algunas grandes empresas transnacionales como esta de Standing Rock, para decir no, o sea, no queremos eso, no queremos ese modelo de desarrollo, no nos sirve en este territorio, el territorio es nuestro, los recursos naturales no son explotables completamente, es decir, no hay, porque no hay un derecho que permita explotar todos los recursos naturales y por eso se contrapone, ¿no? Les iba a hablar del que le faltó a Giselle, pero mejor le vamos a dejar que haga un video y que nos lo ponga ahí en el Classroom para que ustedes también conozcan un poquito de ese movimiento de las mujeres de Rojava, ¿no? Que además, pues sí quería yo que lo presentaran porque es muy importante porque justamente está encabezado por mujeres, ¿no? Dentro de este enfoque y reconocimiento de feminista, porque tiene claros tintes feministas. Entonces es un movimiento también muy importante y también completamente ligado al territorio. Pero bueno, lo dejamos entonces ese para que nos lo compartan en el Classroom Sinaí y si no, pues muy rápidamente en otra clase les comparto, ¿vale? Entonces los dejo porque ya ahora sí son las 4 para que se vayan a su siguiente clase. Espero que les haya gustado esta experiencia de investigar sobre los movimientos sociales relacionados con el territorio y con el medio ambiente. Y ya después platicamos un poquito más sobre esto, ¿vale? Que tengan un buen día, chicos. Sí, maestra, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, bye.